Sean bienvenidos a este nuevo misterio matemático donde aprenderemos a cómo resolver una de las intrigas más grandes que ha habido en la historia de la humanidad. Aunque parezca un simple ejercicio, nos van a pedir encontrar dos números misteriosos, las cuales los podemos representar con la letra X y por supuesto con la letra Y. Por supuesto, estos dos números nos están diciendo que se van a sumar y esta suma va a ser igual a 6. Así que podemos plantearlo como un X más 6. Pero eso no es todo, al mismo tiempo nos están pidiendo que la multiplicación sea igual a 36. En primera mano a ustedes se les ocurrirá tantear, porque son números enteros, dan números exactamente enteros, pertenecientes a los números reales. Así que dos números que sumados den 6, puede ser 3 y 3 o 4 y 2. Perfecto, dan 6. Pero al intentar que cumpla la segunda ecuación, ¿qué ocurre? Tenemos 3 por 3 da 9 y 4 por 2 da 8. Entonces no es posible. Y en este punto, ¿será que nos ponemos a pensar si intento con todos los números reales podré encontrar una solución real? ¿Y a qué me refiero con solución real? Porque esto es aplicado en la vida real. Ustedes se preguntan ¿por qué estoy aprendiendo esto? ¿Por qué las letras? Ok, vamos a ver un ejemplo. Digamos que nosotros somos dueños de una constructora de bloques de cerámica. Entonces este es nuestro bloque de cerámica y nosotros queremos optimizar espacios por alguna razón. Queremos que lo que sería la base y la altura, a multiplicarlo, nos dé una área interna de 36 centímetros cuadrados, evidentemente. Ahora eso no es todo. Como queremos que entre efectivamente en una caja, queremos entonces que la base y la altura sumados den 6. Eso tiene sentido. El único par de números que da 36 de manera directa sería 6 por 6. Da 36. Entonces nos damos cuenta que la solución no tiene aplicación en la vida real, o sea, por lo menos en lo que vemos. Pero es ahí donde entran las matemáticas de números complejos. Vamos a ver, vamos a resolverlo. No me voy a adelantar a este tema, lo vamos a ver más adelante, pero les va a parecer muy interesante. Vamos a trabajar como que fuese un sistema de ecuaciones totalmente normal. Bien, vamos a aprender rápidamente lo que sería el método de sustitución. El método de sustitución consiste en, tenemos dos ecuaciones que obviamente están relacionadas y tenemos que despejar una variable. En este caso vamos a dejar en el lado izquierdo lo que es la y. Y luego esa variable la vamos a reemplazar en la otra ecuación. Ojo que yo he elegido la y, ustedes pueden elegir despejar la x. Yo elijo la y para que quede en el lado derecho de la igualdad la x, para quedarnos todo con respecto a x, que siempre trabajamos con x, es una costumbre. Entonces, al despejar y significa que x pasa al otro lado a restar, quedándome y igual a 6 menos x. Bien, entonces démonos cuenta que lo que vamos a hacer es reemplazar. Es decir, donde estaba la y vamos a poner lo que está a la derecha de la igualdad. Es decir, vamos a poner lo que sería el 6 menos x. Al multiplicar nos quedaría 6x menos x al cuadrado igual a 36. ¿Qué ha pasado? Bueno, se ha multiplicado, el x se ha introducido, pero al introducirse hemos producido el valor de la incógnita y esta ha quedado al cuadrado. Cuando esto ocurre y tenemos una ecuación, a esto se lo conoce como ecuación cuadrática. ¿Sí? Hace falta que solamente la variable esté elevada al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer primero es tratar de que esta variable no le acompañe un signo negativo, y es por eso que vamos a multiplicar por menos 1 en el lado izquierdo y menos 1 en el lado derecho. De esa manera logramos que ahora sí la variable al cuadrado quede positiva, quedándome menos 6x más x al cuadrado igual a menos 36. De esa manera, en una siguiente línea, ya ordenando, poniendo el término al cuadrado, el término sin cuadrado y el término independiente, quedaría un trinomio: x al cuadrado menos 6x más 36 igual a 0. ¿Sí? Esto es importante. Siempre una ecuación cuadrática tiene que estar igualado a 0. Por eso lo hemos pasado todo al lado izquierdo. Y ese menos 36 pasó a sumar. Eso tiene que estar muy claro. ¿Entendido? Entonces, tenganlo en cuenta. Entonces, x al cuadrado 6x más 36 igual a 0 ya sería un punto clave para resolver el ejercicio. Bien, entonces partimos de un trinomio, ¿sí? Y un trinomio tiene la forma siempre ax al cuadrado más bx más c, donde se pueden dar cuenta que a, b y c son los coeficientes que acompañan al x al cuadrado, al x y al valor independiente, que no tiene ninguna incógnita respectivamente, ¿no? Y siempre va a estar igualado a 0. Ahora ustedes pueden decirme, profe, podemos resolverlo esto por trinomio cuadrado perfecto, por factorización, podemos resolverlo por tal caso, pero yo les voy a hacer enfáticos ya en este caso, que nos dimos cuenta desde un inicio de que no vamos a poder encontrar de manera fácil y sencilla lo que son
números reales y por lo tanto números enteros, no les va a servir esto. Recuerden que para hacer siempre trinomios, sea cualquier método, trabajamos con enteros. Y evidentemente la solución no claramente va a salir con enteros. Lo hicimos en el tanteo. Por lo tanto, ustedes tienen que ir por la vieja confiable. Aplicar esa famosa fórmula que todos conocen. Hoy me van a tocar la flauta. Es la fórmula general, ¿no? Donde nosotros vamos a partir siempre de los valores que ya conocemos. A es igual a 1. El valor que acompaña aquí es al cuadrado. En este caso B es menos 6. Entendiendo que eso queda negativo por la ley de signos. Y C es 36. Y aquí está nuestra fórmula general, la cual nos va a ayudar a calcular dos valores posibles que puede tener X. Puede ser positivo y negativo. Por eso pueden encontrar ese más menos. Puede ser un valor positivo o un valor negativo. Ambos son válidos, completamente válidos matemáticamente hablando. Ahora bien, vamos a reemplazarlo y vamos a resolver esto por la fórmula general. Entonces recordemos, tenemos que A es igual a 1, B es igual a menos 6 y C es igual a 36. Esto primerito tienen que sacarlo. Bien, partamos de la fórmula general, vamos a obtener básicamente el valor de X y reemplazamos, ¿no? Reemplazamos, quedaría menos 6 más menos raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado, menos 4 por 1 por 36 y todo eso sobre 2 por 1. Resolviendo un poquito, pues ya vimos la ley de signos, quedaría 6 más menos raíz cuadrada de 36 y menos 144. Todo esto sobre 2. Ahora, aquí nos encontramos con algo muy peculiar, algo que normalmente no estamos acostumbrados en los números reales. Eso es una raíz de un valor negativo, raíz cuadrada de un valor negativo. Eso no se puede, es posible, ¿no? Nunca voy a poder sacar una raíz de menos 4. ¿Sí? No existe un número que multiplicado de un valor de menos 4, ¿cierto? Por sí mismo. No puede, no se puede, ¿no? Ni enteros, ni nada de lo que hemos aprendido hasta el momento. Entonces, esta raíz negativa viene siendo ya lo que se conoce como un número imaginario. Y que no les asuste la palabra imaginario, no significa que no existe en realidad, de hecho se usa en muchas cosas. Vamos a estudiar un poquito más sobre estas raíces negativas. ¡Qué buen servicio! Ok, entonces tienen que entender que vamos a partir de un número imaginario siempre que hablemos de raíz de menos 1. ¿Sí? Es una variable, ¿sí? Tómenlo en cuenta como que fuese una X. A la raíz de menos 1 se le va a llamar Y. Y esta pequeña ecuación soluciona muchas situaciones donde se vuelve horrible y tedioso trabajar con raíces negativas. ¿Sí? Como se conoce, esto ya es un número imaginario. Bien, entonces trabajemos. Tenemos esta solución hasta el momento. X igual a 6 más menos raíz de 108 sobre 2. Saquemos el raíz de menos 108. ¿Qué podemos hacer esto? Separarlo en dos partes. Eso sería como una raíz de menos 1 por 108. Y si o no, ¿qué propiedad podemos esto dividirlo en raíz de menos 1 por raíz de 108? Y entonces es ahí donde entra el número imaginario. Su representación, que sería I. Por lo tanto, nos quedaría I raíz de 108. O dicho de otra manera, raíz de 108 I. Bien, pero eso no es todo. Raíz de 108 lo podemos descomponer como 36 por 3. De tal manera que hay una manera de que sacar una raíz cuadrada de algunos de esos dos factores. Siempre busquemos. O sea, hay muchas formas de representar 108. Pero siempre recuerden, para reducir una raíz, tienen que buscar dos factores de los cuales por lo menos uno de ellos se pueda sacar raíz cuadrada. Y 36 se puede. Entonces quedaría como 36 por 3. De esa manera ustedes pueden aplicar la propiedad que hemos aplicado anteriormente para sacar el número imaginario aparte. Entonces quedaría raíz de 36 por raíz de 3. ¿Y cuánto es raíz de 36, chicos? Pues eso es 6. Entonces quedaría de manera reducida como 6 raíz de 3 y de esa manera tan elegante y tan sencilla ya podemos nosotros representar la respuesta como X igual a 6 más menos 6 raíz de 3 y eso no es todo. Démonos cuenta que aquí podemos simplificar ese 2 con cada uno de los 6 que se encuentra ahí. Sacarle la mitad al 2, que sería 1, la mitad al 6, que sería 3, y la mitad de otros 6 que acompaña la raíz de 3, que sería 3 también. Por lo tanto, esto va a quedar de manera reducida como 3 más menos 3 raíz de 3, y eso sería X. Ahora recordemos que Y queda en función de X. Entonces me quedaría Y igual a 3 más menos 3 raíz de 3. Y al reemplazar X, ¿no se dan cuenta qué está pasando? Tanto el valor de X como Y es lo mismo. Así que como queda en función de X y X está en función de dos soluciones, eso significa que Y puede quedar como 3 menos 3 raíz de 3 y X podemos llamarlo como 3 más 3 raíz de 3y, entendiendo que prácticamente es lo mismo, ¿no? Es la misma solución. Ahora vamos a comprobar estos valores.
Como dijimos, x igual a 3 más 3 raíz de 3i, y si y es igual a 3 menos 3 raíz de 3i, eso significa que vamos a tener que reemplazar aquí en la primera ecuación y en la segunda ecuación. La primera ecuación, reemplazamos, quedaría igual a 3 más 3 raíz de 3i más 3 menos 3 raíz de 3i. Al romper paréntesis, agrupamos términos semejantes, las i con las i y los valores enteros con valores enteros. Y por lo tanto se pueden dar cuenta que la parte compleja, o sea las que tiene la variable i, que ya sabemos que eso es raíz de menos 1, la parte compleja, la parte imaginaria, perdón, se eliminaría. Entonces quedaría simplemente 3 más 3, que es 6. Confirmadísimo. Vamos con la otra parte. Asimismo, desen cuenta, tendríamos 3 más 3 raíz de 3i por 3 menos 3 raíz de 3i. Como que esto suena una diferencia de cuadrados. Y efectivamente quedaría la parte real, que es el número entero 3, al cuadrado, y la parte imaginaria quedaría también al cuadrado. Evidentemente aquí vamos a resultar una propiedad distributiva de potencias, que se va a distribuir para toda esa parte interna, quedándome 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado por i al cuadrado. Y esto me queda 9 menos 9, ese cuadrado se va con la raíz. Y recordando que i es raíz cuadrada de menos 1, se va con ese cuadrado, quedaría menos 1. Por lo tanto quedaría 9 más 27. Y 9 más 27, ¿cuánto es, mis chicos? 36. Eso es todo. Y de esa manera queda comprobado que estas son las dos soluciones. Bien chicos, espero que les haya gustado, y si ustedes quieren aprender un poco más sobre este tema, no olviden suscribirse y por supuesto ver este video que está aquí, que está muy bueno, que habla justamente sobre este tipo de temas que tanto les gusta. Pues nada chicos, nos vemos allá. Chao, chao.